Bueno, el siguiente tema corresponde a la proporcionalidad geométrica. Desde la antigüedad, desde las épocas de los griegos, incluso mucho más atrás desde los egipcios, se utilizó todo lo que tenía que ver con la geometría para resolver diferentes situaciones y diferentes problemas que se presentaban. Un caso particular es el que debes resolver Tales de Mileto en Egipto, en el cual debía determinar el valor de la altura de una pirámide. Para poder determinar el valor de la altura de una pirámide se generaban algunas dificultades y eran ya que si yo la mido por fuera, únicamente podré medir estas caras. Si ustedes ven, es difícil poder determinar la altura, que sería atravesar la pirámide por la mitad, como podemos observar en la imagen. En esa época era muy complicado, es difícil incluso atravesar la pirámide. El interior de la pirámide es totalmente sólida, tiene solamente algunos caminos o algunos pasadizos que les dejaron, pero no me permite a mí determinar el valor de la altura como tal, que sería esta línea que podemos ver acá. Entonces, poder conocer ese valor era un problema. Para esto, Tales de Mileto tenía que medir ese valor de la altura de la pirámide de Keops, y él se empieza a valer de la sombra que se empieza a producir. Llega él en el desierto para poder determinar ese valor de la altura sin tener que escalar toda esa pirámide o sin tener que atravesarla y romperla. Coloca una vara cerca de la pirámide. En un mismo momento, los rayos del sol que apuntan sobre la vara y sobre la pirámide van a producir una sombra. Vemos acá la sombra de la pirámide y vemos acá la sombra de la vara que él coloca en el desierto. Entonces él determina una proporcionalidad entre esos valores, entre el valor de la altura de la vara y la sombra, y entre el valor entonces de la altura de la pirámide y su sombra. Para esto, vamos a continuar acá. Pide a sus ayudantes determinar valores y mediciones que sí se podían realizar. Se podía medir la sombra de la pirámide. Para este caso encuentra él que la sombra en ese mismo momento es de 104 metros. La vara que utiliza es una vara de aproximadamente 3 metros, y en ese momento, para una altura de 3 metros, que era la vara, la sombra que producía iba a ser de 2 metros. Lo que le quedaba a él por determinar, su incógnita en este caso, sería el valor de la altura de la pirámide. Para esto él plantea esta ecuación que tenemos acá en la izquierda, donde las letras mayúsculas van a hacer referencia a los objetos más grandes y las letras minúsculas van a hacer referencia a los objetos más pequeños. En este caso, H me va a representar siempre las alturas o siempre los valores de los términos de forma vertical. H será entonces, H mayúscula será la altura del objeto más grande, que será la pirámide. D mayúscula será esa sombra, que sean todos los valores de forma horizontal. En el otro lado de la igualdad, esto tendrá que dividirse, H sobre D. En el otro lado de la igualdad tenemos H minúscula, entonces altura del objeto más pequeño, 3 metros. Todo lo que sea vertical, y D minúscula, horizontal, las medidas horizontales más pequeñas, la sombra pequeña de 2 metros que produce la vara. Entonces, con esta igualdad, lo que tenemos que hacer en todos estos ejercicios de proporcionalidad geométrica es despejar la variable que me estén pidiendo. Para este caso, entonces, nuevamente tenemos H mayúscula. Aquí tenemos el despeje acá abajo, como podemos observar, de H mayúscula, es decir, de la altura de esa pirámide. Para hacer ese despeje, lo único que hago es, si la D que está acá abajo se está dividiendo, yo la voy a pasar al otro lado del igual a hacer la operación contraria. Es decir, si se está dividiendo, va a pasar acá arriba a multiplicar. Por eso, como pueden observar aquí en el despeje, la D quedó allá arriba y se está multiplicando con esta H pequeña. Ya una vez yo tengo mi despeje de la ecuación, reemplazo los valores. Entonces, recordemos que H minúscula, altura de la vara es 3 metros. D mayúscula, sombra de la pirámide, 104 metros. Multiplico primero esos dos valores y el resultado que obtenga lo voy a dividir entre D minúscula, que son los 2 metros de sombra. Divido esos términos, multiplico 3 por 104, lo divido entre 2 y encuentro que el valor es de 156 metros. Es decir, H mayúscula, la altura de la pirámide, es entonces de 156 metros de alto, sin la necesidad de tener que atravesarla o tener que ir a escalarla. Él pudo determinar entonces de esta manera, a partir de esta proporcionalidad, la altura de esa pirámide.
Con base a esto, los ejercicios, entonces, para resolver, van a utilizar esta misma ecuación y vamos a despejar dependiendo cada uno de los casos. Entonces vamos a pasar acá a la actividad. Vamos a realizar los siguientes ejercicios, hacer el dibujo en el cuaderno. Y para este primer punto, podemos observar entonces que tenemos un edificio, debe determinarse también la altura mayor, esa H mayúscula. Se puede resolver igual al de la pirámide. Vemos que la distancia entonces acá de una sombra gigante que hace el edificio es de 200 metros. O sea, este valor será la D mayúscula. La D minúscula será entonces 6 metros. Acá no tenemos la necesidad de restar ni nada de eso, sino que ya está el valor fijo. 6 metros será la sombra pequeña del árbol. Y el árbol tiene una altura, en este caso, de 30 metros. Un árbol bastante grande. Determinar entonces esa altura del edificio. En el segundo punto tenemos estos triángulos. Aquí también podemos aplicar la proporcionalidad geométrica. En este caso nos piden hallar H minúscula. Entonces, para determinar esa H minúscula, lo que tenemos que hacer es hacer un despeje de la ecuación. Recordemos nuevamente que los valores verticales van a ser H. Entonces, este 353 será H mayúscula. Los valores horizontales serán las distancias de sombras. En este caso, como no tenemos sombra, pues vamos a asumir que la pequeñita va a ser la D minúscula, el valor más pequeño, y el valor más grande, el 10, será nuestra D mayor. Entonces voy a colocar acá la ecuación para que sepamos cómo poder hacer ese despeje. Recordemos que teníamos que H sobre D va a ser igual a H minúscula sobre D minúscula. Si me están pidiendo este término, H minúscula, lo dejo ahí quieto y debo mover entonces la D minúscula, la D pequeña, esta que está acá abajo. Como está dividiendo, similar al caso de la pirámide, la paso acá arriba a multiplicar. Acá se estará multiplicando, voy a extender esta línea acá. Y ya puedo eliminar entonces la D de esta parte. Y ya me quedó despejada la H minúscula. Tendremos entonces acá que multiplicar D minúscula. Perdón, devuelvo. Tenemos entonces que multiplicar acá nosotros la D minúscula, que será 6. Volver a colocar acá el ejercicio. La D minúscula, que será 6, por H mayúscula, que es 353, y habrá que dividirse entre 10, que es la D mayúscula. Vamos a mirar en el siguiente ejercicio. Tenemos para el punto 3 acá. Podemos observar entonces que ahora nuestra incógnita es la D mayúscula. Vamos a mirar cómo podemos resolver ese despeje. Acá tenemos que hacer unos pasos adicionales porque la D está dividiéndose, está en la parte de abajo. Voy a volver a escribir nuevamente la ecuación. Entonces tenemos acá, voy a colocar acá la ecuación. Entonces recordemos que es H sobre D. Y lo vamos a dividir entre H minúscula sobre D minúscula. Como nos piden D está abajo, yo no puedo dejar en una ecuación una variable dividiéndose y luego la igualdad de esa variable o esa letra, en este caso, debe estar en la parte de arriba. Entonces lo que hago es subirla, como se está dividiendo, la voy a pasar acá arriba, a hacer la operación contraria, a multiplicar, que hay en la parte de arriba. Ya puedo borrar esta parte de acá. Y como ya está allá arriba, para despejarla, es decir, dejarla solita, todos los términos que la están acompañando aquí, la H minúscula y la D minúscula, los voy a enviar al otro lado de la igualdad a hacer la operación contraria. Entonces puedo empezar a mover cualquiera de las dos. Vamos a mover la D minúscula. Recuerden que si está abajo pasa arriba a multiplicar. Y la H minúscula, que está arriba multiplicando, la vamos a pasar abajo a dividir. Ya envía los dos términos a hacer la operación contraria. Entonces ahora ya puedo borrar esta parte. Quiere decir que la D mayúscula ya está despejada. D va a ser igual a la multiplicación de D minúscula, que será la sombra de la persona. D minúscula es la sombra de este señor que está acá, que está observando la casa, o sea, de 5 metros. Lo multiplico por H, que será la altura de esta montaña. Y el resultado que obtenga lo voy a dividir entre H minúscula, que será la altura de esta persona, que es de 2 metros. Así puedo determinar entonces la distancia
D mayor, que es a la que se encuentra la casa de la montaña. Vamos a pasar acá al cuarto, que es muy similar a este, solo que en esta ocasión nuestra incógnita es esta D minúscula. Acá tenemos una persona que está observando un charco. El reflejo de ese charco me va a generar esta línea, entonces se puede observar la parte alta de la casa que está enfrente. La casa tiene una altura de 10 metros, un H mayor. La persona tiene un H minúscula que es de 1.5 metros su altura. La distancia entre la casa y el charco es una D mayúscula que son 20 metros. Tenemos entonces que hallar esta D minúscula que será la distancia entre la persona y el charco. Vamos a mirar, podemos despejar de esta misma ecuación la distancia ya que está arriba, o lo podemos hacer entonces desde la ecuación original que teníamos. De cualquiera de las dos formas lo podemos hacer. Entonces, vamos a pasar acá. Vamos a utilizar la ecuación original que teníamos. Tenemos H sobre D igual a H minúscula sobre D. Recuerden lo que les decía, podemos despejar desde aquí directamente acá, ya que la D está arriba. Podríamos hacerlo desde ahí, pero entonces, bueno, vamos a hacerlo como si tuviésemos desde cero nuestra ecuación. Nuevamente, la D minúscula sigue estando abajo. Ustedes ven que está abajo. No la puedo tener ahí abajo, tengo que enviarla a la parte de arriba. Entonces, si está abajo dividiéndose, la voy a pasar arriba a multiplicar. Como ya la envié, entonces puedo borrar esto acá. Y ya teniéndola allá arriba, todos los términos que la están ahora acompañando, esa H mayúscula y esa D mayúscula, los envío al otro lado a hacer la operación contraria. Entonces, la D mayúscula que está abajo dividiéndose, la vamos a pasar a multiplicar allá arriba sobre la H mayúscula que está multiplicando acá arriba, la vamos a pasar abajo a dividir, a hacer la operación contraria o a la parte contraria acá de la ecuación. Ya cuando tenemos nosotros esto, pues ya podemos borrar estos términos y ya me quedó entonces la D minúscula. Lo voy a dejar más cerquita para que quede más clara la D. Acá quedaría. Entonces esa distancia va a ser igual a multiplicar la altura de la persona H minúscula, la van a multiplicar por 20, que es la distancia mayor, y el resultado se divide entonces entre H mayúscula, que será la altura de la casa. Eso sería todo, son solo esos 4 ejercicios para resolver en el cuaderno con su procedimiento y realizar el dibujo de cada una de estas situaciones. Entonces, si podemos observar, es muy sencillo, es solamente despejar de las ecuaciones, tener muy en cuenta cómo se hacen los movimientos de las variables, si está en la parte de arriba, al moverlo de un lado del igual al otro, tengo que hacer la operación contraria o dejarlo en la posición, en diferente posición, si estaba arriba pasaría abajo. Dependiendo obviamente qué nos están pidiendo en cada uno de estos ejercicios. Y eso sería todo hasta acá en esta parte inicial que tiene que ver con óptica, que es lo que se va a ver en este curso. Esto sería un inicio sobre la proporcionalidad geométrica y sobre lo que se va a ver de aquí en adelante. Entonces, un saludo para todos y que estén bien.